Privada Domingo Savio. Él nos va a dar una clase, ¿no? He pedido para que nos dé una clase en relación a lo que es diseño estructural. Entonces, Néstor, te voy a pedir por favor que hagas tu presentación, ¿no? Y te dejo con los estudiantes. Saludos y buenos días a todos. Les agradezco mucho su participación en la clase de hoy. En esta clase, bueno, está organizada por lo que es la Universidad Privada Domingo Savio y la Universidad ah, de Perú. Entonces, en este marco, pues estamos tratando de unir una misma clase entre dos universidades. También están acá los alumnos de la asignatura de hormigón armado 1, que serían, bueno, aquellos, hormigón armado 2, mejor dicho, de la Universidad Privada Domingo Savio. Bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Ok, permíteme un ratito configurar lo que es la pantalla y vamos a comenzar. Adelante, Néstor. Bien. Gracias, ingeniero Elliot. Y buenos días a todos, muchachos. Y también nos acompaña la directora de carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Domingo Savio, la ingeniera María Eugenia Rolleno, quien va a estar, quien está de host. Así que, ingeniero, buenos días. Le voy a pedir de que respecto a los que están entrando, usted me ayude, por favor, dándoles la admisión a la sala. Bueno. De acuerdo, ingeniero, yo me encargo de los ingresos. Ya, gracias. Bien, es un placer dirigirme a todos ustedes el día de hoy. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la clase, ¿no? Vamos a comenzar. En primer lugar, bueno, la clase del día de hoy es acerca de casos de estudio de edificaciones que me han tocado. He elegido edificaciones muy especiales, muy particulares, de lo que son acá en Bolivia. Acá en Bolivia tenemos una suerte de, no les voy a decir retraso, pero sí una falta de atención a lo que es la normativa y que, bueno, se está implementando recién, se está mejorando y usted a través de las presentaciones pues, va a ver cómo la propia normativa pues ha ido cambiando. Segundo, usted también va a observar acá
la posibilidad de conocer lo que son las estructuras un poquito. He tratado de resaltar las más típicas también en Bolivia, que difieren un poquito las de Perú para que vean cómo lo hacemos acá. Yo podría enseñarle las edificaciones, pero la verdad es que son realmente, si hablamos de edificaciones como tal, pues son un poquito similares, ¿no? Al final de cuentas hay sistemas duales, hay sistemas porticados, y todos esos se hacen casi con el así. Pero en esta clase pues se decidió hacer un poquito énfasis en aspectos un poquito nuevos de unos 3 proyectos que considero que son un poquito especiales. Así que vamos adelante. Mi nombre es el ingeniero Néstor Barrera, soy ingeniero egresado de la Universidad Tomás Frías, miembro de la C del CI, incluido las instituciones colegiadas de acá de Bolivia de ingenieros. Y bueno, además, soy docente universitario de la Universidad Privada Domingo Sabio. Bueno, ahí la hoja la tienen para que la lean en algún momento cuando vean la grabación. Seguimos. Bueno, vamos a hablar de lo que es, cómo es que nosotros vamos por el camino de las cargas, ¿no? O sea, vamos a empezar indicando de las cargas y del diseño. ¿A qué nos enfrentamos cuando estamos realizando diseños estructurales? Primero que nada, hay que decir de que, bueno, nosotros tenemos que dar en sí toda la diligencia posible, tal como explica ahí en el texto, pero también a veces es un poquito necesario ser un poquito precavido, ser un poquito conservador. Al principio, cuando no se tiene, como en este caso en Bolivia no se tenía normativa, ¿no? Había que ser más conservador en cuanto a la estimación de cargas. Es muy importante de que nosotros evitemos los fallos a toda costa. Hay normativas que en todo caso nos ayuda mucho a la estimación de cargas y es bastante sencillo. A veces no hay unas cargas estimadas y como vamos a ver de un momento, pues usted va a conocer de que no está de más ser un poquito prudente en la estimación. Es más, si uno representa el porcentaje de costo que hace que un elemento esté más o menos sobredimensionado, pues realmente no contempla en todo caso un incremento gigante en lo que sería el presupuesto. Así que hay que ser prudentes muchas veces. Además, como verán en la presentación, a veces incluso la prudencia viene acompañado de lo que sería la propia ética y además la necesidad de originar un buen diseño, ¿no? Entonces los dejo ahí con la frase de que dice Henry Petrosky en su libro de la ingeniería humana, de que nosotros no debemos correr riesgos indebidos, de que si debemos hacer diseños estructurales que no tengan fallos, hay que nomás tener un poquito de prudencia y evitar, ¿no?, de que existan en todo caso cualquier fallo. La ingeniería está basada en, más que nada, una seguridad inherente ya a las personas. Las personas ven las edificaciones y nunca piensan que se va a caer. Las personas desde el día de hoy, pues, y desde hace muchísimos años ven una casa y asumen que no se va a caer nunca. Y esa es la seguridad con la que uno vive el día a día. No saben de cuánto trabajo se hace. Y en algunos casos, acá en Bolivia, capaz ni es reconocido. Pero es necesario que usted note la confianza que se le da a usted al momento de diseñar. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera diapositiva. Vamos a hablar de lo que es un coliseo cerrado polifuncional, una estructura que se utiliza mucho acá debido a la estética que representa. Además, déjeme decirle que este edificio, pues, bueno, este coliseo parte de lo que es un modelo base, ¿no? Un modelo base que tenía asignado a la Unidad de Proyectos Especiales del Estado respecto a generar este tipo de infraestructura. Claro que la infraestructura deportiva pasa a segundo plano con el COVID, porque ahí nos dimos cuenta de que acá en Bolivia pues, nos enfocamos mucho acá en lo que era la parte deportiva, pero resulta de que al parecer viene una pandemia y estamos recontra atrasados. Entonces, ahí nos dimos cuenta acá en Bolivia de que, bueno, estas estructuras que se hicieron bastantes, pues no respondían a la necesidad ya del COVID, ¿no? La pandemia pues requería otro tipo de especialidad. Y bueno, lo interesante de eso y rescatable de eso es que había infraestructura, el problema que era mucha deportiva y poca de salud. Entonces acá en Bolivia tuvimos ese problema. Pero bueno, como ejemplo, quizás les sirva porque es una estructura que se ha desarrollado, sin mentir, en casi cada uno de los municipios de Bolivia. O sea, si había uno, tenía una esta figura siempre, ¿sí? Sea en los municipios cercanos, en departamentos cercanos, en todo lado se hacía este tipo de diseños.
Unos diferentes y otros acomodados a la realidad del terreno, acomodados a la realidad de la propia necesidad de la estructura, más ampliados, menos y demás. Pero la estructura típica era eso. Y además también estaba en función del dinero, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Apoyo al Estado, si es que el Estado da un porcentaje y el resto tenía que tener una contraparte el propio municipio. Entonces, se basaba mucho en lo que era el tema de la contraparte, ¿no? Entonces, si tú tenías más dinero, pues puedes hacer algo, una clase de edificación tipo 1, digamos. Esta sería tipo 2 y tipo 3 y así. Y bueno, entonces, esta es un coliseo que iba a servir de, en este caso, una cancha polifuncional, es decir, una cancha que tiene un sistema más que nada de, les digo, disciplinas de básquet, voleibol, futsal, servía para eventos, concentraciones, y vamos a ver que más adelante pues incluso servía para lo que sería el resguardo de también en algún caso de accidente, ¿no? Entonces, como acumula grandes cantidades de personas, también se establece lo que es una estructura también de tipo semi-esencial también. Ahí tienen ustedes ya la obra concluida, luego de que se ha realizado. Note usted que consta de un sistema porticado en el cual nosotros empleamos lo que es perfiles de acero conformado en frío acá en Bolivia. Acá en Bolivia no utilizamos los perfiles laminados en caliente debido al alto costo que demanda. No tenemos una industria siderúrgica de perfiles laminados en caliente y tampoco en frío, pero y solamente tenemos una industria siderúrgica de lo que sería, de momento, acero, las lomas es de acero corrugado. Y otra siderúrgica que de parte del Estado que recién está en camino. Así que en Bolivia se ha determinado este sistema llamémosle, un sistema aposticado, pero también con una cubierta de perfiles conformados en frío. Y en los perfiles conformados en frío, como ustedes saben, pues son bastante útiles, pero su propia normativa es muy distinta a la que se cabría esperar con los perfiles laminados en caliente, por un lado. Por otro lado, según usted ve la figura, también noté de que utilizamos un sistema aporticado de hormigón armado con cerramiento de lo que sería muro de ladrillo. Ahora bien, a simple vista parecería que es un sistema de mampostería confinada y la verdad es que no lo es, por mucho de que sea chiquito. Acá utilizamos lo que es un sistema porticado, no empleamos en muchos casos lo que es mampostería confinada, hacemos este sistema porticado. Nota en la figura también de que el propio material del perfil conformado hace de que la cubierta pues pueda tener esa curvatura. Ahora, el hecho de que la curva venga más allá de un aspecto estético, también se trató de optimizarlo lo más posible, ¿no? Y ustedes saben de que la estructura del arco pues es la más resistente en cuanto a compresión. Bueno, en realidad, si ustedes leen el libro de Kibler, habla de lo que es la catenaria. La catenaria en realidad es la estructura, pero el arco no se queda atrás. Entonces, el arco, la parábola y la catenaria, pues hacen un juego acá en base a lo que se pudo llegar a optimizar. Además de que en este caso, en el caso de las cubiertas curvas, les comento, no solamente es darle la curvatura, sino también estudiar qué tanto se puede doblar la chapa, o sea, la calamina. No es solamente decir de que quiero ondulado ya, sino ver hasta cuánto puedes doblar el propio material. El acero conformado puede doblarse hasta cierto punto y claro, en realidad no es tan crítico como lo es al momento de definir la curvatura como es la propia chapa, ¿ok? Entonces, en el caso de chapa definida en el proyecto, pues se tuvo que realizar esta curvatura, logrando entonces confluir todos los aspectos que les acabo de mencionar. En la parte interior usted ve ahí de que tenemos un sistema muy eh, reforzado en lo que iban a ser las partes de la cubierta central. Tenemos las correas, como ustedes pueden observar ahí. Pero voy a tratar de hacer zoom. Acá. Note usted que tenemos lo que son correas en el centro. Bien, en este caso, pues también se optimizó lo que es la propia construcción. Las barras con las que vienen, las correas que son de tipo costanera, tipo perfil C costanera, son de, a ver cómo les digo, de 6 metros, ¿no? Entonces tienes que optimizar el uso, no puedes hacer que vas a generar desperdicios. Esa es otra de las
necesidades ya del diseño del green, ¿verdad? De que sea sostenible. Entonces se hace también una optimización de la propia distancia de las correas. Si vienen de perfiles de 6, pues tratamos de que se use una barra en toda su longitud y no genere desperdicios. Esto tiene consecuencias a la hora de estructurar, porque los arquitectos pues, observan, ¿verdad? De que que yo quiero así mi baño, que quiero que estas dimensiones, pero la verdad es que a veces hay criterios que van más allá. Y en este caso, pues nos sirvió mucho de que, como es más que nada, no es una estructura estética, sino más bien funcional, entonces pudiésemos definir la separación entre pórticos de tal manera de que el perfil de correa pues, sea utilizado sin desperdicio. Entonces se trató de hacer esto. Más que nada para que, como les digo, podamos decir de que no generamos desperdicios en la construcción, que como ustedes ya saben, por cada edificio que se hace, por cada 3 edificios que se hacen de mala manera, pues con lo que gastas, con lo que desperdicias, eso podría ser un cuarto, dicen, ¿verdad? Pues en este caso se trata también de ahorrar eso. Entonces se optimiza lo que es la propia estructura, ¿no? Bien, entonces esta edificación muy típica acá en Bolivia, pues tiene las siguientes consideraciones. En primer lugar, pues nosotros utilizamos las normativas, ya acá veo que me olvidé una. Primero que nada, los materiales, acá utilizamos hormigón armado, utilizamos el acero conformado en frío, utilizamos las normas. Bueno, esta edificación fue hecha hace unos 5 años, se utilizó una normativa del 87 y la normativa boliviana estaba muy retrasada, era bien hecha, eso sí, no les voy a negar, el CBH estaba hecho por personalidades de España, del hormigón armado, de la norma estructural, es decir, vino acá García Meseguer y demás personalidades que hicieron el libro de Jiménez Montoya, que es una obra cúspide que se utilizó en Bolivia aquí varios años. Bueno, ellos vinieron e hicieron esta normativa que por aquel entonces comentan que estaba muy adelantada a su tiempo. O sea, si comparamos la Argentina, CBH tenía nomás su peso, estaba muy bien hecho. El problema es que precisamente eso es lo que yo el gobierno, y como ya saben ustedes, pues crea una comisión permanente del hormigón, se dice que de 5 años se tiene que revisar la norma, pero nunca lo hizo. O sea, no. El problema de Bolivia es que se le da muy poca importancia o no se tiene mucho peso. Si bien hay personalidades que impulsan, al final de cuentas es el propio Estado, y el Estado estaba, digamos, justo en posterior al 87 tratando de recobrar lo que era su economía luego de una crisis de hiperinflación. Entonces, como que también realizar esto de la actualización de la norma, pues siempre quedó en segundo plano, lamentablemente. En lo que respecta a la aplicación de este tipo de cubiertas, pues utilizamos, en este caso, lo que era el código técnico de la edificación de España para lo que sería una carga de mantenimiento por aquel entonces. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos el código técnico de la edificación española? Bueno, pasa que, como les digo, CBH 87 acá en Bolivia, que ya ves, fue hecho por la normativa española. Entonces, cuando no habían aspectos representados, lamentablemente no desarrollados acá en Bolivia, lo que hacíamos era referirnos siempre a la normativa española, que por eso usted ve ahí el CTE para las cargas. Y luego, por aquel entonces, también salió un documento que se llamaba Norma Boliviana de Diseño Sísmico 2006, que la lanzó el ministerio ante la necesidad no de un grupo de personas, todos se quejaban, pero no había organización, entonces alguien propuso la normativa y base a 2 o 3 expertos del ministerio, pues se lanzó, ¿no? Y bueno, a partir de esa también pudimos tener una normativa sísmica. Entonces, no ustedes que tenemos norma de diseño, norma de cargas y norma de diseño sísmico para lo que serían los espectros. Entonces, con estas 3 particularidades, pues realizamos el diseño. Pero ahora nos encontramos con otra particularidad, la cual era la carga de viento. Bueno, en este caso había mucho, les digo, mucho temor de las autoridades, porque ya hubo colapsos de estructuras de este tipo. O sea, ya existieron por viento y por granizo en otras ciudades. Eso era más que nada porque, lamentablemente, acá vale la pena mencionar de que me faltaba la normativa IC 2007 de LRFD de los perfiles laminosos en frío. Precisamente ese es el problema. El problema era de que no se tenía lo que era una buena comprensión de lo que son los aceros conformados en frío. Lamentablemente, la universidad, el plan de estudios, por aquel entonces,
se enfocaba en lo que son los perfiles laminos en caliente. O sea, teóricamente nos enseñaban perfiles laminos en caliente y luego en la práctica salía si pues, todas las estructuras utilizan perfiles laminos en frío. Entonces, por un lado, había aspectos que no se tomaban en cuenta porque no es lo mismo diseñar perfiles laminos en caliente que más en frío. La normativa ANSI y ISC 360 que ustedes utilizan, pero bastante metálicas, aquí en Bolivia no se usa. ¿Okay? Eso ya les comento. Entonces, ese era uno de los grandes problemas, ¿no? Luego, tenemos lo que es la parte de la normativa de viento. Bueno, por entonces, también en aquel entonces se estaba diseñando lo que es la propia normativa de viento. Ahora, tampoco teníamos había una muy antigua de lo que sería el Van Redford, que era para cubiertas de madera, en aquel entonces, bueno, haciendo abstracciones un poquito similar a la peruana, pero también en Bolivia, como siempre, otra normativa de otro país. O sea, así estábamos de mal. Y bueno, la estimación de cargas para esta estructura, pues la tuvimos que hacer, en este caso, mediante registros. O sea, ya no contábamos con lo que sería una normativa que nos diga siquiera cuántas son las isoyetas o isotacas de viento, no recuerdo, isolíneas, lo vamos a decir. No sabía. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, había gente muy mal basada, pero que decían, no, a ver, voy a utilizar 140 kilómetros por hora y ya, y no creo que haya más fuerte que eso. Pero eso no tiene pues ningún sentido técnico, ¿no? Además, como vimos al principio, pues de qué sirve para nosotros lo que es la estimación incorrecta de carga, si no va a ser ni siquiera, ahí no podemos decir ni si eres prudente ni no, porque la ignorancia está presente. No puedes decir que que la carga de viento está, ¿qué te digo?, de estilo conservador, porque ni siquiera sabes qué valor es. Entonces, por aquel entonces, tuvimos que hacer, en base a la estación meteorológica que ustedes ven ahí, pues hicimos unos registros de velocidades de viento mensuales máximos, ¿no?, que se registraban. Es bastante sencillo el procedimiento, tampoco es muy similar al de hidrología. Entonces nosotros lo que hicimos pues, fue colocar eso, hacer pruebas de voluntad de ajuste de color Grove-Smirnov para lo que es la velocidad máxima mensual de viento, encontrar aquella que tiene un valor P más del 5% y que se ajusta mejor a la curva. Y por ende, pues encontramos lo que es la propia velocidad del viento. Usted note a la derecha que tenemos también cómo sería la probabilidad entonces a partir de esos datos nosotros encontrábamos la velocidad de viento. Entonces más que nada ahorita lo estoy mostrando como se hacía antes. Y luego lo que se hacía pues en este caso era descomponer las cargas y debido a que tenía una curvatura pues no nos quedaba más que para cada ángulo que representaba cada correa pues aplicarle lo que sería la carga sotavento y barlovento, descomponiéndola, ¿no? Bueno, esto para hacerlo más sencillo. Podríamos hacer un modelado en el cual se aplica la carga y la transmite, ¿no? Pero en este caso no queríamos correr riesgos ni nada de eso, entonces lo hicimos muy manual, digamos, o sea, bastante manual. Podríamos haber definido de esa manera. ¿Por qué también tuvimos este problema? Bueno, porque es muy complicado hacer, bueno, muy laborioso hacer lo que es carga por carga en lo que es el software que utilizamos, ya que los paños, pues usualmente los shells o las láminas, lo que usted quiera llamarle, pues tienen que ser también entre correas, porque como estás teniendo una curvatura, no puedes hacer de que un shell sea pues, de esa manera, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros tuvimos que emplear directamente sobre la correa, tuvimos que darle esa particularidad al diseño. Bueno, entonces de esa manera se realizó lo que es el cargado del viento, que era una de las principales dudas en aquel tiempo. Y además porque notes de ahí cómo es que los ángulos de las propias correas que iban a estar apoyadas en la curva, pues iba a variar. Entonces nuestro diseño pues, se basó en eso. Respecto a lo que era la carga muerta estructural, pues era un poquito más sencilla, ¿no? Había una norma boliviana que hablaba de coliseos y esa la usamos. Ya de las cargas vivas. De cargas vivas sí había normativa, eso fue lo bueno. Ya había por lo menos en aquel entonces. Y lo que no había, pues en este caso, pues era lo de viento que ya había. Además, se estima la carga de ladrillo, eso es bastante sencillo y, bueno, no hubo problema en la carga de la estructura. Luego, tuvimos que hacer un análisis de cargas en gradería. Note usted de que se podría modelar, se podría sobremodelar todo, y precisamente este ejemplo hace de que no es necesario. Note usted de que acá van a venir graderías, ¿no? Vamos a volver un cachito. Note usted ahí que están graderías.
pero no tiene el modelo que no están las graderías. Eso es porque no es, hay que tener un criterio también del no sobremodelado. O sea, ¿para qué vas a modelar semejantes elementos? Solamente porque no sabes estimar cargas. Lo que tienes que hacer es siempre tratar de estimar lo mejor que se pueda las cargas. ¿Se podría hacer de otra manera? Claro que sí, se podría utilizar tipo shell, se podría utilizar incluso modelar la escalera y todo eso, pero es que la propia escalera no iba a ser de lo que sería hormigón armado y la unión pues iba a ser vaciada y sí, entonces sí iba a ser un componente que no iba a estar prefabricado, pues directamente considerábamos que iba a ser una carga ya inherente al sistema estructural de las vigas inclinadas. Entonces lo que se hizo pues fue estimar directamente las cargas y ahí les muestro el ejemplito con el que trabajamos. Entonces no es tan difícil la parte de las cargas, lo que sí debemos tener en cuenta es cuándo modelar y cuándo no. Entonces, una de las principales características de este diseño pues, fue precisamente eso, el que nosotros hagamos una estimación manual. Acá, claro, denota mucho ya lo que ustedes ven en la propia universidad, es más, sí, en la universidad, mejor dicho, en la que he visto clases, pues, los pocos días estamos recién acá, en nuestra base de materia, viendo cómo tenemos que distribuir las cargas y todo eso, porque es fácil, muy fácil simplificarlo todo y modelar, pero al final de cuentas, como les digo, hay que ser prudentes y conservadores en estructuras de las cuales no hay mucha bibliografía y no había en ese entonces. Por las razones que una estimación manual no está en más. Bueno, entonces se realizó el corrido de programas, se encontraron, se enseñaron y bueno, voy a hacer énfasis en eso. Lo que sí voy a decirles es una particularidad de este tipo de edificaciones. Es que, bueno, si ustedes ven ahí lo que sería el diagrama momento curvatura de las columnas que soportaban la estructura, note usted que allí las propias, bueno, todos los esfuerzos de las columnas pues se encontraban prácticamente muy alejados. Eso sí, tenían que ser dúctiles, por eso note usted que se encuentran debajo de la zona de falla balanceada, de y bueno, por estas razones que todos eran estructuras dúctiles. Por otro lado, note usted que eran muy, muy alejadas de lo que sería tanto el momento máximo como la propia carga máxima. Ahora, ¿por qué? Esto es por más que nada porque las propias dimensiones de las columnas que usted vio aquí atrás, sobre la imagen, note usted ahí, las propias columnas de hormigón armado responden a lo que es tanto la carga y un poquito, y digamos cierta consideración de momento externo, pero más que nada están en función de lo que es la placa de anclaje que se encuentra ahí en la ménsula que usted puede observar. La unión entre la cubierta metálica con lo que es la ménsula y la columna de hormigón armado, pues hizo de que este diseño pues, tenga esa particularidad, ¿no? De que las columnas tengan que tener esa dimensión, ¿no? No tanto por su propia condición de ductilidad y de resistencia, sino más bien también para que tengan una funcionalidad en cuanto al sistema de ménsula. También no puedes semejante ménsula colocarle una viga delgada tampoco, o sea, también tienes que considerar las dimensiones. Por esas razones que priman, algunas veces priman no solamente esfuerzos axiales de compresión, sino también lo que sería la propia funcionalidad a la hora de las uniones. Entonces, por esas razones que, bueno, se tuvieron esas dimensiones y podría decirse que las estructuras de flexocompresión trabajaban bien. Entonces, esa es una de las formas más corrientes en aquel entonces en Bolivia de la construcción. Ahora todo ha cambiado. El COVID, recesión económica y demás, está cambiando. Y ahora, digamos que, esperemos de que ahora sean estructuras un poquito más orientadas a la salud y bueno, también incluso a la educación, porque el problema grande que tenemos en Bolivia pues, son esos dos. Y decir que no tenemos problema es negar un problema. Y nunca vas a solucionar un problema si te lo vives negándolo. Entonces, por esas razones que digo, y siempre digo que tenemos un problema. Luego, para que ustedes vean de que esas construcciones son muy comunes acá en Bolivia, pero tengo otra, ya de la parte, no voy a decir constructiva, pero sí muy similar. Este es un complejo industrial que responde igual al mismo sistema que ustedes vieron hace un momento. Eso es lo interesante acá de Bolivia. Les encanta la forma curva. Si usted ve acá, en lo que es esta estructura, la cubierta no era de esta manera. No estaba pensada en que sea así, no iba a ser curva. Iba a ser una cubierta casi a 3 aguas, estilo culo de pato y así demás.
Y nos tocó que, bueno, los dueños, que sería en este caso la gobernación, bueno, el técnico, el supervisor, pues no le gustaba. Decía de que la principal es curva, entonces, ¿por qué la otra no más es curva? Y bueno, entonces, es como tirar todo el trabajo de la consultoría previa y comenzar de nuevo, solamente porque, bueno, capricho estético y demás. No voy a meterme yo acá, porque al final de cuentas eso es un tema estético y de decisión del usuario, pero justo al comenzar una construcción, nos toca esto, ¿no? Nos toca de que hay que rediseñar. ¿Es algo malo? Bueno, no sabía decir, al final de cuentas es malo por la propia necesidad de conquistar a alguien. Y algo que sucede acá en Bolivia mucho es que nunca se inicia una obra si no se la verifica, si no se la recalcula. En algunos países, pues, esto es muy común, en otros no tanto, en otros dicen, bueno, tú me das planos, yo te lo construyo y se acabó. ¿Para qué me das planos? O sea, yo no voy a diseñar de nuevo. En Bolivia es un poquito distinto. Si bien hay obras del Estado, pues esas obras del Estado las vuelves a calcular. Y aprovechando eso, pues también hay estos grandes cambios. Y bueno, la estructura pues siempre tiene cambios. La cuestión es que esos cambios pues vengan no en la construcción, sino más antes. El problema es que, como les digo, justo o sea, te dicen, adjudicas acá en Bolivia, te dan la orden de proceder y ahí quieren empezar los cambios. Entonces eso ocasiona demoras, eso ocasiona muchas cosas. Y bueno, al final de cuentas acá tiene mucho poder el Estado. Acá en Bolivia, les comento, se tiene mucho poder el Estado. No hay una instancia donde tú puedas ir a reclamar de que el Estado pues, es el que se ha equivocado, es el que está exigiendo cosas que no son de contrato y demás. No hay. O sea, tiene un poder muy amplio y tú como constructora bueno, o tienes dos opciones, o seguir con el contrato, o bueno, rescindirlo, pero nadie en su sano juicio va a rescindir una obra, entonces pues, no nos queda más que acá lamentablemente pues, agacharnos y nos dice que hay que cambiar, pero cambiamos. Entonces ya es un costo muy importante social. Y usted diría de que da lugar a que haya más trabajo, pues no tanto, porque la verdad este tipo de cosas pues ya son inherentes incluso al cargo de la propia oficina técnica que tenemos acá. Bueno, que teníamos acá en esta empresa con la que hicimos esto. Bien, entonces, bueno, ahora para los estudiantes también de la materia de Potosí, pues se los preparé las actividades que se tienen que realizar, bueno, recordando qué actividades se tienen que realizar para realizar este tipo de infraestructuras, ya hablando las particularidades de cada una, y bueno, esperando que también compartamos criterios, ¿no? La primera, pues, es una actividad de replanteo y lo que sería ya la excavación manual en este caso, porque lo indicaba así el contrato. Tampoco era muy profunda la cimentación. Note usted acá algo interesante, es que, bueno, hay la propia definición de las zapatas hace de que nosotros tengamos que incrementar lo que sería el lado hacia el propio eje perpendicular a la cubierta. Esto estaría un poquito al revés de lo que nos enseñaron, pero es que precisamente es de esa manera en la cual se puede obtener la mejor área a la hora de incorporar lo que es el diseño de este tipo de estructuras. Ahora, este tipo de estructuras, como ustedes ven, es igual, un sistema porticado como el que vieron en el anterior. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que esto se realizaba mucho en lo que es espacios abiertos. Es decir, no hay acá zapatas medianeras ni zapatas excéntricas, todos son zapatas aisladas. Lo que ayuda bastante a la distribución de esfuerzos porque no tenemos, es abierta la estructura, entonces no tenemos la posibilidad, no tenemos la necesidad de incrementar otro tipo de función a la estructura. Y es que justamente los sistemas porticados, como los que ustedes vieron, estos que tienen la cubierta acá, la grande, ¿no? Esta es la fachada, ¿no? Pero acá en la grande, usted nota ahí el pórtico, existe mucho momento, o sea, es un momento muy grande, es casi como el momento de 10 pisos en un piso, más que nada porque solamente hay 2 columnas a los costados para cada pórtico y porque la luz pues, es bastante amplia, ¿no? Entonces existe mucha fundación, mucho momento en la fundación, esa es la particularidad. Bueno, acá se realiza igual en Bolivia, siempre un SPT. Y bueno, acá les comento dos cosas, ¿no? Que suceden también en otros. La primera, bueno, es que siempre se hace una verificación de
lo que es el ensayo técnico igual, se hace de nuevo el ensayo por parte de la empresa. Y también hay otro problema que en Bolivia muy grande, que no se tenía lo que era la normativa de estudios técnicos, estudio de mecánica de suelos, y bueno, de que se hacía con los bases, con los conocimientos, pero no te decía cuántos ensayos. Entonces ahí estaba, ¿no?, el criterio de la empresa. La empresa pues, va a hacer los menos posibles porque al final le está costando algo que no están pagando. Y el supervisor tiene su criterio y prácticamente nos hizo hacer demasiados ensayos para mí. O sea, era una zona bien chiquita, pero nos hizo hacer 6 ensayos, o sea, bastantes. Y bueno, pues lo hicimos, pero neto ahí de que ahora ya por lo menos está reglamentando eso acá en Bolivia. Note usted acá otro problema. Acá, mientras estábamos realizando bueno, las obras, eventualmente, pues, esta era una estructura de contención de un tanque de agua donde íbamos, nosotros estábamos ahí construyendo y este era un sistema de abastecimiento de agua en esta población, una población que está en el desierto. Entonces, acá tenían un pozo de agua, el cual, bueno, tenía su sistema de abastecimiento de un tanque plástico de 25.000 litros, si no me equivoco, era un tanque muy grande. Y un día, pues vino el viento y el sistema de bombeo creo que no funcionó. Al parecer hubo un error. Consideraron la propia estructura, se consideró, al parecer, cuando se tenía el tanque lleno. Entonces, la estructura pues, te soportaba un tanque lleno, no había problema. Claro que incluso se ve que ni siquiera tomaron en cuenta lo que es el propio arrastramiento. Usted nota ahí de que son simplemente perfiles elevados, como si fuese un sistema porticado de concreto, pero de perfiles, en este caso laminados en caliente, pues consiguieron. Pero no estaba arrastrado. Entonces, note usted ahí cómo se deforma. O sea, como usted alguna vez ha modelado un pórtico en 2D, de igualito se hizo. ¿Qué pasó acá? Bueno, de que justo uno de esos días no funcionó el sistema de bombeo, el tanque no estaba lleno, vino un viento, no verificaron esa condición y el tanque pues se volteó. Y al momento de voltearse, pues se tragó, en otras palabras, lo que es la propia estructura, ¿no? Y ahí ven de color negro lo que es el tanque. Entonces, esa es una cosa muy importante lo que respecta a los tanques de agua. ¿No? Esta vez era una estructura destinada a fallar, en otras palabras. Entonces, esa es otra particularidad que nos sucedió precisamente en la obra. Eso por si acaso es como anécdota, pero que sirve a ustedes que son estudiantes para tomar las previsiones en este tipo de estructuras. Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar de lo que sería el proceso constructivo acá en Bolivia. Es muy similar. Se realizan las fundaciones, como ustedes ven ahí, sistema de columnas, y bueno, se hacen los ensayos, el ensayo del fondo. Y note usted, en este caso, pues, teníamos un buen asentamiento, lo mejor posible. Acá tenemos el sistema de columnas, y bueno, la estructura, bueno, la forma tradicional de construcción de un sistema porticado es esta, ¿no? Es utilizando lo que son encofrados de madera, y realizando el procedimiento de vaciado de mezcladora, claro, el equipo y los muchachos ahí. Y acá se observa también cómo se los realiza, no todo el sistema porticado, por si a usted le interesaría saber cómo se hace acá. Acá se utiliza madera porque el ambiente es muy corrosivo aquí en esa zona. Esta zona estaba por Uyuni, por el desierto de Uyuni, la salar de Uyuni. Entonces hay mucha sal, mucho, que corroe mucho. Y ese fue otro de los problemas. Porque si bien usted siempre utiliza en las edificaciones un valor de lo que sería el recubrimiento, pues acá note usted de que tuvimos que darle mayor recubrimiento. El recubrimiento mínimo acá en Bolivia es de 25 milímetros, pero en estas condiciones, sabiendo de que hay un pozo de agua, hay nivel freático, y no solamente es nivel freático, sino es un nivel freático que podría tener sales o agentes corrosivos, pues le damos un incremento a lo que es el recubrimiento del hormigón. Y note usted ahí viene la figura como es que aquel elemento que va a estar en contacto con la superficie pues tiene un mayor recubrimiento, ¿no? Entonces eso es otra cosa importante. Y le muestro a usted ahí cómo es que el alambre pues así de rápido se corroía. Más que nada porque si lo salpicas con esa agua, porque será que se oxida más. Además el ambiente era así, ¿no? Por el propio ambiente era así. Entonces por esa razón es que nosotros teníamos esa consideración a la hora de diseñar
Esto es muy importante, o sea, al final parecería, y a mí me enseñaron que toda cosa es ingresar a la estructura, diseñar cargas y se acabó, pero se olvidan de que lo primero que se tiene que hacer es definir los criterios de durabilidad. En este caso, los criterios de durabilidad te van a dar lo que es el propio recubrimiento, ¿no? Entonces, por eso se nos da ahí nota de que hay ese caso. Se realiza el curado de esta manera, porque es lo que se nos indica. Igual a ustedes les indican que se realiza el curado mediante esta protección ante la humedad. Se nos realiza, se echa agua todos los días para que el concreto llegue pues, a su resistencia. Además, tenemos que tener mucho cuidado acá, porque los agregados tampoco son de buena calidad en esta zona, porque note usted ahí, estamos prácticamente en una zona muy alejada, ¿no? Ni un edificio. Eso sí, lo que había pues, son estos silos gigantes, ¿no? Estos silos pues, son casi muy grandes, a altura, no me equivoco, 30 metros, 25 metros de silos de contención. Bueno, están ahí siempre. Bueno, entonces el sistema porticado que se utilizó es normal para ustedes, es un sistema porticado. Lo que se hace también es considerar lo que es la junta sísmica en todos estos para que no haya lo que sería el piso blanco, ¿no? El piso de por esa razón también es un muestra. Si no que se toma eso en cuenta. Luego también se hace lo que sería una impermeabilización debido a la humedad que podría existir. Esto ya parte del punto de vista constructivo. Luego acá en Bolivia, pues esto ya es una autocrítica. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los ingenieros usen cascos, pero miren, los muchachos pues, no quieren usar. Entonces se les dice y se les dice y se les dice. Y al final es un poquito difícil, pero bueno, dicen, pero el ingeniero es el único que usa el casco, pero la verdad es que con el ejemplo tienes que darlo, ¿no? Y sí, esperar que ellos lo usen. Mira, en la oficina están todos sus cascos, pero miren, ellos no quieren usar. Quizás si les damos a todos cascos que tuvieran este sombrerito, pues así no se haría. Bueno, entonces seguimos describiendo el sistema porticado. Podemos observar acá de que los elementos son vigas y acá se realiza la correcta ruptura de probetas en los 28 días de cada elemento. Posteriormente, este sistema ha sido un sistema de losas alivianadas con viguetas protonizadas. Ahí se ve el armado para la losa y las propias vigas. En este caso fueron vigas planas, no, mejor dicho, vigas descolgadas, no se recomienda mucho causar vigas planas, a pesar de que hay un abuso de ese sistema, pero en este caso los supervisores entienden el riesgo y prefieren utilizar un sistema que pueda resistir lo que sería la carga de sismo, y en este caso las vigas descolgadas nos ayudan. Y ahí, bueno, ahí tenemos el proceso de note usted ahí, la diferencia de columnas, ¿no? Digamos, el hecho de la dimensión del peralte de vigas, como se observa ahí, el trabajo de los muchachos. Posterior a eso, entonces, pues se realiza, bueno, tenemos un sistema también de escaleras, en este caso, que es de hormigón armado. Usamos mucho hormigón armado. De ahí de que tenemos lo que es la propia capacidad de la escalera y acá sería la armadura de la escalera. La escalera, pues igual, hormigón armado. Este es el sistema de losas que utilizamos, es un sistema, en este caso, se va a vaciar sobre lo que es la viga, lo que hace de que las viguetas pues estén diseñadas como simplemente apoyadas. En este caso, pues se va al catálogo, verifica lo que es el momento último de una viga simplemente apoyada, la verifica con el catálogo y de esa manera te enseña la losa alivianada. Y acá, pues, tenemos la losa alivianada ya empezándose a vaciar ese día. Comenzamos por las vigas y luego ya vamos a empezar por la carpeta de compresión. Prácticamente hay que echar agua porque en este ambiente pues, es muy caluroso y siempre se iba. Los ensayos están al orden del día, se los hace. Y acá usted puede observar cómo ya íbamos mediante hiladas vaciando lo que es la propia losa. Bueno, lo interesante es que bueno, me subí a uno de los hilos, porque por entonces no había drones, y bueno, me subí a uno de los hilos, como usted puede ver, y desde ahí tomé la foto para que se note el sistema que se utilizó en esta obra, ¿no? Un sistema porticado con cubierta metálica que es mucho más sencillo, y lo que estoy haciendo ahí es, bueno, la losa servía de las oficinas, ¿no? Entonces,
Este es un complejo industrial donde ese bloque es de oficinas y lo que está abierto pues van a ser las máquinas. Seguimos entonces. Este sistema también que tiene la particularidad, bueno, ustedes ya lo vieron ahí, pasaron los meses y se determinó, se siguió subiendo y note usted de que ahí estamos dejando lo que serían las placas de anclaje. Y lo interesante de las placas que es un sistema de perfiles laminados en caliente. Es un sistema que contempla lo que es la unión entre el hormigón y la cubierta. Esto se hace con una plancha metálica de aproximadamente 10 centímetros, o mejor dicho, 1 centímetro de espesor, 10 milímetros, de 9.5. Y además de eso tiene pues una particularidad. Esta placa de anclaje tiene lo que son dos perfiles L angulares, dándole todavía la solución a lo que serían los penos de anclaje. Esto se hace in situ y en la parte final pues se utiliza un grout que no tiene retracción para que la unión entre la base sea de esa manera, la unión entre la placa de anclaje y la columna. La última parte se hace con precisamente lo que les acabo de decir, un grout sin retracción. A pesar de que no te dice, eso es lo malo, que en Bolivia no te dicen que se hace eso, no hay ítem, pero uno tiene que investigar y proponer y de esa manera pues salen bien los proyectos. Y no solamente proponer, tiene que haber también experiencia, mucha empresa informal que se mete al que nunca hizo y luego vienen errores. Luego, pues note usted acá, de que ya está ahí el proceso de izaje, estamos ahí colocando lo que es la estructura metálica. Esta es exactamente la que nos pidieron, pero tuvimos acá una consideración muy importante. Note usted de que teníamos ahí como una ménsula inclinada que iba a recibir la mayor parte de la carga. ¿Por qué? Bueno, más que nada porque el sistema de las, ¿qué le digo? Las ménsulas que usted vio anteriormente, pues en este caso no estaban definidos en el proyecto, estaba definido este. Les tratamos de convencer de que se echaba, pero no les gustaba la parte del volado. Luego se iban a arrepentir, pero bueno, hicimos la estructura tal cual. Y por esas razones que tuvimos que darle un segundo apoyo, porque usted nota en la figura de que el apoyo que se le dio, pues iba a ser muy insuficiente. O sea, semejantes columnas para un apoyo tan mal. Bueno, como les digo, a veces hay decisiones que van más allá de los propios técnicos. Y bueno, y ahí abajo pues teníamos esa unión. Y esa unión pues iba a ser como usted ve ahora acá en la siguiente figura, acá se nota muy bien. Ahí se nota como ya la segunda parte de lo que sería la cercha, pues se une correctamente, siendo la parte de pie de amigo aquella que iba a tener más preponderancia. Y ahí está. Pero bueno, ahí se ve el sistema de ladrillos, ventanas y la cubierta, ¿no? En este caso, cubierta calamina angulada y también la calamina transparente, que es de policarbonato. La otra cubierta igual, las correas y cuestión de que ya la edificación se puede terminarse, aparte de la que nos interesa la obra gruesa, y ahí la tiene, ¿no? Entonces es un sistema porticado. Bueno, entonces esto sería respecto a la estructura principal de este complejo que nos tocó diseñar, construir más, porque acá en Bolivia se nos toca a veces. Luego, bueno, se había mencionado que había un tanque de agua que se había caído, pues bueno, este es otro que era para la propia planta, porque tampoco hay agua, les digo, es una zona muy alejada de lo que es la propia. Bueno, por un lado, el sistema de agua de toda la ciudad nace de justamente donde se había caído el agua. Entonces, para la construcción, pues tuvimos que excavar y el nivel freático era alto, pues sacamos agua del pozo, hicimos los ensayos, se pudo usar el agua. Bien, entonces de esa manera es que nosotros pudimos hacer. Ahora, este es un replanteo de lo que sería el propio tanque para la planta. Entonces, es un sistema muy interesante. ¿Por qué? Porque es un tanque elevado de agua, el cual no termina en lo que es un tanque precisamente hormigón, sino que allá arriba se coloca lo que es un tanque de agua de plástico, de 3 capas. Y lo interesante de esto es que subir ese tanque, ese monstruo de 10.000 litros, pues no era cosa, una pequeña cosa, ¿no? Acá se ve al final de lo que es este tanque de agua. Este es un sistema, igual, un sistema de pórticos de hormigón armado, pero acá noté de que no está precisamente por una sola, por varias losas, ¿no? Solamente hay una losa al final, lo que sería la losa maciza del final, donde se va a apoyar el tanque. Entonces, lo demás, pues, es simplemente un sistema acusticado.
Este ejercicio pues es muy interesante porque da lugar a considerar lo que ya son los efectos P delta, porque este ya es un sistema que no tiene mucha rigidez y también podría considerarse lo que es el pandeo como principal causa de falla. Entonces, es lo que se hace. Lo interesante es que el tanque de 10.000 litros, pues apenas son 10 toneladas, y bueno, tampoco consideraba de que iba a ser tan, bueno, iba a cumplir fácilmente las verificaciones. Como no estaba añadido a lo que es la parte bueno, no estaba el tanque juntamente con el agua, pues en la parte sísmica, pues se lo hizo casi como un sistema de un grado de libertad. Es bastante sencillo la modelación, un poquito más compleja la construcción, como usted puede ver ahí. Es un poquito tiene su razón. Bueno, ya usted observa la losa maciza. Otro de los diseños interesantes que tuvimos acá fue el de lo que es los tanques sépticos. Primero el tanque séptico y luego pues, de absorción, ya que igual en este lugar pues, está tan alejado de la ciudad que tampoco hay un sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces tenemos que darle esa estructura. Se diseñó este tipo de tanque de hormigón armado con bueno, las paredes de hormigón armado, y acá usted observa lo que es la losa ya del tanque. La losa del tanque y hay las aberturas por las que se tiene que entrar, ¿no? Entonces es un tanque de esa manera, un tanque séptico que también se diseñó, también se tomaron en cuenta lo que son las cargas. En este caso, se tuvo una suerte de, llamemos, a ver, ¿cómo le podríamos llamar? Se tuvo una no discusión, pero sí un intercambio de criterios respecto a si esto íbamos a considerar en sismo o no. Por mi parte yo le decía que, bueno, si es enterrado, pues qué empuje va a tener, pero a veces hay gente que le gusta opinar y bueno, ahí se arma un debate interesante. Pero, bueno, como era un muro de contención, se utilizó la teoría de no cabe para que esté tranquilo el supervisor y no nos esté más observando, ¿no? Entonces se hizo esa analogía. Era un intercambio de criterios interesante, lo que es una estructura tan pequeñita, pero como es del Estado, ustedes saben de que tiene que ser bien respaldada. Ven, cómo se podría hacer. Más se podría decir de que es un intermedio entre un muro de sótano y un muro de contención. Existe una parte le va a dar cierto comportamiento de el repuso, lo que es la propia losa del tanque, pero los criterios, como les digo, van así. Entonces es cuestión de sentarse con el supervisor e intercambiar. Aparte de que en cada obra nos piden también un especialista. Tienes que tener tu residente, director, superintendente y luego también aparte especialistas que acá en Bolivia son para que rediseñen, en algunos casos, en otros casos son para que el supervisor, que es externo, pues él rediseñe y a él le observen, y así es un poquito interesante acá en Bolivia. Bueno, pues entonces este es un segundo ejemplo de lo que es el sistema de construcción en Bolivia y también el diseño, ¿no? Entonces, note usted de que en una estructura, mejor dicho, en una obra, en un complejo industrial, pues hay varias cositas que las diseña el ingeniero estructural. Puede que no las estén viendo, puede que sí, y eventualmente, pues, todo se puede lograr mediante la correcta introducción. Ahora, si me está observando por qué están los ladrillos a modo de galletas o separadores, pues no. Solamente fue por alarma, claro que no usamos eso. Aunque es muy común y a veces chocamos con esto con los que son los albañiles, los maestros de obra, porque son un poquito flojos, como todos. Bueno, no flojos, incluso la propia pereza es una virtud, porque te obliga a ser más creativo, pero a veces quieren avivarse y poner esto de separador, pero lo hicimos remover. Pero eso también para que ustedes sepan que hay que estar siempre en obra, porque en cualquier caso siempre existe alguna sorpresa, ¿no? Entonces, esto sería lo que es el complejo industrial Quino Real Uyuni. Y bueno, cierro con lo que es una de las edificaciones que no hemos terminado, estamos en curso, y es un edificio, en este caso, de 7 niveles, que va a ser multifamiliar. Un ejemplo sencillo que usted debió hacer incluso en la propia materia, ¿no? Es un sistema que va a contemplar lo que es un sótano, una rampa hacia un segundo estacionamiento. El primero va a ser en el sótano, el segundo va a ser arriba. Son 18 departamentos, entonces tiene que haber 18 lugares de estacionamiento. Si van a venderse o no por separado, ya vaya a saber.
Y bueno, acá una de las cosas interesantes fue que este diseño pues se hizo muy rápido. ¿Por qué muy rápido? Bueno, acá en Bolivia hay una construcción informal, una de las, no sé si maldiciones, pero bueno, el problema es que en este caso, pues, como van a ver a continuación, resulta que el dueño de casa, pues, que tampoco era una persona letrada, no era una persona siquiera profesional, y no es desmerecedora de nada, pero es que obvió ciertos criterios, ¿no? No en la construcción, sino en el inicio de su construcción. ¿Por qué se hizo este edificio rápido? Por la siguiente condición. Resulta que el señor, su terreno, pues era acá. O sea, el señor compró un terreno de 400 metros cuadrados y le dio por construir en todo. O sea, él decía, yo pago por 200, voy a construir en todo. Pero es que se tiene que tener hasta un poco de criterio, y esa es la macana de las personas. Este señor pues le metió excavadora y no se dio cuenta de que estaba excavando en principio en contra del talud de la propia roca. Esta es una roca sedimentaria, casi como lo que es una arenisca, una roca metamórfica, muy, muy débil. Sería genial si fuese una roca volcánica porque es dura, apenas hubiera excavado. Sería genial si fuese una roca arenisca porque por lo menos es más regular y hasta en cierto punto puedes darle un talud naturalidad. Esta era una roca metamórfica, una roca tipo pizarra, muy, muy inestable. El propio sistema estaba compuesto de estas, podría decirse, estratos, y entre los estratos había material fino. Entonces, el problema es que el señor, sin ningún asesoramiento, pues le metió y le dijo, bueno, voy a excavar, y resulta, bueno, de que luego nos llama la gente, porque resulta de que acá arriba, usted ve en la parte de arriba, acá arriba, pues hay una vivienda. Entonces el señor, sin darse cuenta, pues le metió así. Él lo excavó y luego ya, pues el talud ya estaba hecho y los propios desprendimientos de la roca estaban a la orden del día, ¿no? Entonces acá, eso fue precisamente acá cuando nos llamó. O sea, ya estaba viendo ese desprendimiento. ¿Cuál era el problema? Es que tú seguías el talud de la roca y ese talud ya se entraba a la casa de arriba. O sea, en cualquier momento este talud pues podía fallar, irse para abajo, y pues todo lo que estaba arriba, si estaba mal cimentado, se iba a entrar. Entonces, acá de que este era un muro perimetral, el cual no tenía fundaciones ni columnas, era simplemente un cimiento, un sobrecimiento más delgado, y acá apenas una columna, ¿no? Entonces es un sistema y es una mala definición de lo que son los propios lotes, es vender lotes porque sí, lamentablemente no se hace un plan de riesgo, no se hace una delimitación, nada, o sea, se vende un lote y el otro en su ignorancia pues, quiere ocuparlo todo. Entonces este edificio tuvo la particularidad de que era contrarreloj. ¿Por qué? Porque en cualquier rato se podía venir abajo, era una condición muy crítica. Y bueno, este edificio pues tuvo ese problema. Note acá también como es que el desprendimiento ya ni siquiera era en su terreno, sino al lado, menos mal, pues es una calle que todavía no está hecha, pero es un paso muy grande y no hay ninguna construcción, pero ya la estructura estaba, bueno, mejor dicho, ya la propia roca estaba ya debilitada. El propio señor al excavar para hacer su edificio, pues ya le había metido, entonces ya estaban habiendo estos desprendimientos, la roca ya estaba muy mal. Lo que más hacía el problema era las lluvias, porque las lluvias se entraban entre los estratos de roca, y entre los estratos había ese material fino que les digo. Entonces cuando eso se humedece, la arcilla, la arcilla y el limo pues, se vuelven como un jabón, o sea, bien resbaloso. Entonces las placas ya no es como si estuvieran bien sólidas, entonces es como si hubiera ya hasta una superficie deslizable. Entonces eso es lo que no se tomó en cuenta acá. Cero asesoramiento geotécnico, cero asesoramiento de cualquier tipo, construcción informal y problemas muy grandes, muy interesantes, lamentablemente. Bueno, el sistema que se lo hizo pues fue con hormigón armado. Acá ya se pudo aplicar lo que es la NB 1225.001. ¿Por qué? Porque es privada. Entonces, esta es una norma que está en proceso de aprobación por parte del Estado. La CBH 87 fue aprobada por un decreto supremo. Entonces, esta NB está hecha por una asociación de normativas, la NORCA, pero el problema es que no tiene ese respaldo de ser por un decreto supremo. Entonces, como en Bolivia no nos agrada hacer las leyes bien, entonces hasta ahora pues, la normativa no está
habilitada para este tipo a nivel nacional. Y en el Estado, pues, te dicen que utilice VH, porque está por un decreto. ¿Cuál es la ventaja, ¿no?, de esto? Ahora, como es privada, sí le puedo utilizar una normativa de la NB 12.25001 acá en Bolivia, que es que tiene mucho de la ACI, bebe mucho, ya no es como la española, la NB, sí la hacemos en base a lo que es el ACI, ya se cambia en Bolivia, ya estamos diseñando con ese enfoque, por esas razones que lanzamos la propia materia, la diseñamos con ACI en la universidad, porque ya se puede, porque es privado, entonces podemos utilizar. Y además utilizamos lo que es la guía boliviana de diseño simulescente 2020 para lo que es la parte de sísmico, ¿no? Entonces también nos dan actualización. Si bien la normativa de diseño sísmico de 2006 que les mostré anteriormente bebía mucho de lo que es la normativa peruana, esta bebe en cierta parte de la normativa peruana y también de lo que es la AC7 16. Bueno, entonces la edificación, como ustedes pueden observar, pues seguía inestable y lo estuvo. Usted ve a la derecha, la parte que le mostré, pues seguía inestable. Cada día pasaba algo. O sea, estaba de loco. Esta cosa fue muy interesante. O sea, pasaba un día y ya se desprendía algo y seguía desprendiendo. Y la verdad es que fue muy, muy mal la planificación. Mire usted, lo que le decíamos que iba a fallar, pues falló. O sea, lo colocaron los postes de madera de teléfono para tratar de sostener algo. La madera tiene la resistencia a compresión un poquito menos que un H21, ¿no? Entonces es más resistente, pero es que también en su ignorancia el señor decía, bueno, esto lo va a soportar, pues que no. ¿Por qué? Porque una cosa es que sea resistente la madera y otra cosa es lo que es el pandeo, ¿verdad? Entonces no importa qué tan resistente sea un elemento, pues si está así de delegado, pues por pandeo va a fallar. Entonces note usted la situación en la que se encontraba. O sea, pasaba un día, volvías al otro y ya te encontrabas con este problema. Y el dueño de casa ya estaba a matarlo, a un día de matarlo al señor, porque él había estado así sin criterio. ¿Y qué es lo interesante y lamentable? Es que el señor que excavó, pues ni siquiera, bueno, entre comillas, había consultado al dueño de la casa y el otro había aceptado, pero es que el problema es que no hubo una coordinación, nunca hay en las obras. Incluso el señor de arriba, lamentablemente, para ironía de la vida, es geólogo y no le advirtió al otro, quizás por rencillas, no sé por qué, y se cometieron ese tipo de errores, ¿no? Y claro, el señor estaba ya con las ganas de matarlo al señor porque se había equivocado en la propia excavación. Estos derrumbes eran cada día. Bueno, cuestión de que se limpia y se empieza a hacerlo casi al día siguiente, todo lo que se puede ya para lo que es el hormigón pobre. Sería el hormigón pobre para lo que es la base de las zapatas. O sea, si bien iba a ser zapatas aisladas, todito se lo hizo con este cemento, porque ya el suelo también de abajo estaba muy, muy irregular, no se podía cimentar en eso, era roca, también roca triturada, no podíamos simplemente rellenarlo, íbamos a tardar más, entonces directamente se optó por hacer un piso, el cual iba a estar debajo de la instrumentación aislada. Bueno, corría el tiempo y ¿qué pasaba? Pues bueno, ustedes ya ven, esto es lo que pasó, ahí se ve claramente cómo es que antes del vaciado, pues todo estaba ya negado, lleno de se cayó, entonces era una situación muy, muy crítica. Bueno, las obras concluyen, el sistema cuarticado sigue, se conduce el agua, usted vio acá atrás, había mucha agua, precisamente venía de lo que es el propio macizo rocoso, eso lo ponía mucho más en peligro, entonces se pudo hacer una conducción del agua, filtrante, comillas, hacer lo que es un pozo de agua donde ya se podía mantener el agua y realizar un bombeo, y en algún caso, pues, hasta el dueño decía, quizás el agua se pueda utilizar para abastecimiento. Bueno, eso le mandé al laboratorio, me dijeron que sí se podía utilizar en hormigón, en agua pues habría que potabilizar, y bueno, eso ya es otra cosa. No va a ser un sistema claro, no se va a utilizar esto como agua potable, pero por lo menos si se realiza la limpieza para el sistema de incendios podría ser. Luego entonces se procede haciendo lo que es los muros de sótano, directamente ya sobre la estructura, la roca, bueno, se la perfiló lo mejor que se pudo y empezamos a construir. El sistema que se utilizó acá pues es el de zapatas aisladas con, en este caso, vigas cantilever y vigas de atado. Los metes de ahí la armadura.
Acá los maestros, pues sí, estuvieron muy, muy esforzados. Acá en Bolivia casi nunca usamos edificios pequeños, lo que es bueno, no tan pequeños, pero era la primera vez que los maestros iban a utilizar lo que es el acero de diámetro 25 milímetros de 1 pulgada. Entonces, bueno, a la hora de doblar, pues sí sufrieron, pero es que se tenía que entrar ese acero y si alguien les dice que no es posible, pues es posible. Sí, 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 sí es una construcción de esa manera, sí es posible. Ahora, a diferencia del anterior caso, esto vale la pena decirlo, esto no fue hecho por la empresa. Esto fue porque el señor se quería autoconstruir. O sea, él no tenía dinero como para contratar una empresa. Entonces quería autoconstruir, tenía su albañil. Y bueno, entonces nosotros sentamos casi como asesores a la construcción. Bueno, entonces el diseño, pues al final de cuentas se entendió y bueno, hacía lo que le decíamos que la pantalla, ahí está justo la parte donde ya había lo que es un muro de contención. Claro, atrás íbamos a rellenarlo con una capa de lo que sería una malla de alambre con a tipo de shotcrete. Ahí atrás se iba a hacer eso para por lo menos tratar de que sea más regular y no haya tanto problema de deslizamiento en lo que eran las partes ya por desprenderse. Y bueno, y en la parte de arriba pues íbamos a comenzar con lo que es el muro de eso. Bueno, el procedimiento es bastante sencillo, ahí lo ven, son las zapatas aisladas que están comenzando. Se observa ahí de que ya, de cierta forma, ya paró lo que eran los deslizamientos, se pudo trabajar. Acá se ve el recto, muy bien hecho, un muro de sótano. Ya con venesta para un acabado fino, ya no solo con madera. Es un sistema de encofrado que se utiliza bastante acá. La madera, bueno, el clima no es tan húmedo, pero que la madera puede estar más esos días. Acá observa de que ya estamos con lo que es el curado, ya las columnas, todo es el sistema de sótanos. Allá atrás ya se iba a hacer lo que les mencionaba de estabilización. Es bueno, el sistema que se optó fue de losa reticular con ábacos, con un núcleo de ascensor. Entonces acá está ya el sistema estructural. Esto ya son los ábacos y la propia luz. Y bueno, esto ya se nota de que es en la propia ciudad, no es como el otro caso, ¿no? Entonces el trabajo ya es un poquito más, digamos, más supervisado. Acá ya este es de la anterior semana, ya lo que se estaba realizando el contraste ya acabó. Y bueno, esto es casi actual. Entonces lo que ya estamos en nuestra obra hoy en día, no tiene ya más problemas con el talud. Esto ya pasó esto se comenzó casi a mediados de año, ya pasó bastante tiempo, ya no ha habido desprendimientos, las lluvias no han hecho que se desprendan más, pero igual ya estamos entonces cerca de donde es la casa del señor, ¿no? Porque bueno, acá el talud es inclinado, entonces se tuvo que rellenar todo esto con este suelo bastante, bueno, suelo de otro lugar, un relleno especial, porque, bueno, no hay en acá pues todavía tierra, ¿no? Entonces, mejor dicho, solo había roca, entonces esta tierra de relleno, pues la trajimos de otro lado. Es un buen suelo, por lo menos en Potosí, acá donde vivimos, es un buen suelo. Entonces hay por lo menos un material de relleno que no es tan malo. Es un sistema, podría decirse, es grava arenoso. No hay limos, ¿no? El que utilizamos acá. Ya estamos donde la casa, ya estamos acá por terminar. Entonces ya está, al fin el señor vecino va a estar más tranquilo porque ya estamos llegando con el sistema de pisos está allá arriba, ¿no? Eso más que nada para que usted vea el lugar donde estamos. Estamos ya en ese punto. Estamos ya, vamos a hacer un muro de contención ahí, justo donde está la parte de la estructura. Está muy recorrida, ¿no? Usted acá, de que estamos en sería el límite, todo esto se ha tenido que dejar, porque el propio talud de la roca no lo íbamos a hacer inclinado, ¿no? Entonces ahí está, esto va a ser como un paso, algo así, como una terraza, pero ya abierto, ya no va a ser hasta ahí la construcción. Entonces eso sería respecto a lo de la presentación de hoy día. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta, comentario, es más que nada de los estudios de casos que vemos acá en Bolivia. Son cosas que nos pasan a diario, son interesantes y bueno, si tienen alguna duda o consulta, pues me hacen conocer.
Gracias, Néstor. Muchísimas gracias por compartir una experiencia distinta de repente a otra sociedad, que es la de nosotros, ¿no? Y es bueno conocer las diferentes formas de construcción y enfoques de diseño que se tienen, porque cada sociedad, ¿no?, tiene una experiencia distinta. Jóvenes, a ver, les voy a pedir que hagan sus preguntas, ¿no? Para que ustedes vean, ¿no? Nosotros tenemos otro tipo de enfoque, nuestra realidad es muy distinta, ¿no? Y siempre les digo, ¿no? Las construcciones, el enfoque, cómo se diseña. Nosotros también aquí en Perú y particularmente en Cusco tenemos ese problema de autoconstrucción. La sociedad y el Estado está tratando de combatir ese problema, ¿no? Ya es parte de política del Estado que aquí las municipalidades, ¿no?, combatan esa parte de la autoconstrucción, haciendo verificaciones o las construcciones tengan licencia de construcción. De alguna forma ya se obliga a que los proyectos que se hagan, ¿no?, sean proyectos industriales o proyectos de vivienda, sean supervisados por la municipalidad. A ver, primero voy a dejar a los estudiantes que hagan sus preguntas. Al final voy a hacer las mías para de repente tener diferentes ¿no?, conceptos en relación a lo que es los diseños. A ver, jóvenes, Mario, no sé si tienes alguna pregunta. Luis, Buenos días, sí, ingeniero. buen día, Primero, adelante. primero agradecer al ponente, en este caso el representante de la Universidad Bolivia. A mí, bueno, me causó un poco de curiosidad en lo que estaba exponiendo, los tres diferentes construcciones. La que mencionó ella es una forma distinta a lo que se ve acá en Perú. Y bueno, yo estaba preguntándome al inicio cuando mostró en la construcción del Coliseo en Potosí. Hay un software que mostró en una imagen de una diapositiva. Quisiera saber con qué software hicieron esa parte del análisis para la construcción del Coliseo Polifuncional de Potosí. Esa sería la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cuánto de profundidad de cimentación utilizaron para ese Coliseo? La tercera pregunta que tengo es en cuanto va netamente a la separación, si consideran ustedes en su normativa la separación para una junta sísmica de una edificación, la que se está realizando con la edificación vecina, ¿cuánto es ese espaciamiento de distancia? Sí, Eso sería todo. no, ok. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Mario, ¿qué tal? Un gusto. Me agrada su consulta. Bien, la primera es el software es SimpliCAD con Simple 3D, porque la ventaja de utilizar Simple 3D para este tipo de estructuras es porque tiene la normativa IC para lo que es el perfil laminado, bueno, mejor dicho, perfil conformado en frío. A diferencia de SAP 2000, claro que se hizo también con SAP 2000 por parte de los diseñadores. La diferencia es que hasta la versión 22, en SAP 2000 no incorporó lo que era el perfil doble cajón de Costaner. Para que me entiendan, acá un perfil, todo esto es perfil conformado en frío y todos son Costaner, o sea, son perfiles de tipo C, de esta forma. La correa es así. Y como hacen los cordones, acá tienes que hacer doble. Entonces, este tipo de perfil no está presente en lo que es el software de SAP 2000, en el de CPC3D sí está, y bueno, facilita mucho el modelado. Claro que podrías hacer en SAP una sección compuesta y demás, pero esa fue la razón. Además de que utilizamos acá CPCAD, porque en el caso de los miembros de Hormigonarma, pues el detallamiento pues no se veía mucho acá. Acá la construcción es muy, también, el propio diseño es muy diferente de los Estados Unidos. En Estados Unidos es
está un analista, un diseñador y un detallador. Acá en Bolivia pues hace de todo y te sirve por lo menos inventariamente lo que es el software de SPK. Y la estructura, claro, es con CP3D y las tienes que unir. Este es un software que está por ahí nomás, pero no hace un cálculo no lineal, solamente llega hasta el análisis sísmico. Lo siguiente, me consultó acerca de la profundidad de fundación. Acá en puntuación solo es muy bueno. Estamos cerca a un sistema de la cordillera de los Andes. Estamos muy cerca a lo que es un depósito minero, entonces el suelo pues es digamos, de 2 kilogramos centímetros cuadrados a una profundidad de unos 50 en la mayoría de los casos. En este caso, pues sí, se excavó alrededor de 2 metros simplemente de la estructura, digo, del suelo para la estructura. Es bastante resistente el suelo, pues utilizamos este sistema, excepto justo más abajo en la zona ya. La zona, esto se hizo casi por el centro. Más abajo sí tenemos ese problema de esa roca, el problema de ese edificio. Y respecto a la normativa de la Junta Sísmica, la macana es que tenemos una guía sísmica, no está aprobada todavía como norma. Esto nace entre la necesidad de la propia la mejora de los espectros, pero como te digo, el problema es que no se está realizando un proceso de normalización todavía, es bien fuerte, y la guía pues sí contempla lo que es la separación de la junta sísmica. El problema acá es que, por un lado, nada te dice que lo puedes hacer ni que no lo puedes hacer, todo lo haces por criterio, y en este caso, si tuviste, pues lo estamos separando más, lo hemos separado bastante la construcción. El problema es que la propia municipalidad debería tener el criterio que tú dices de separación de junta sísmica, decirle, bueno, usted no puede hacerlo pegado a la construcción. El problema es que no le dicen, prueban, y a veces esta corrupción hay, incluso le dicen que se hacen los locos y construyen así. Entonces, hay unas guías para junta sísmica, el problema es la propia implementación de esos conceptos ya en lo que es la municipalidad. Es una de las principales, no voy a decir cáncer, pero sí, las principales enfermedades de las que corre nuestra municipalidad técnica. Muchas gracias, ingeniero. Tenía bueno, una pregunta más. Era sobre la estimación de cargas que estaba explicando acerca de que, bueno, ustedes lo realizaron mediante registros de velocidades máximas. ¿Utilizaron algún aparato electrónico para determinar eso? ¿Cómo es que hicieron esa estimación? Vale, esto es un poquito más interesante. Bueno, lo hicimos porque no había un registro de velocidades en aquel entonces, de velocidades máximas. Entonces, hay siempre un problema, ¿no? con el Estado, y es que tiene que estar todo bien respaldado. Entonces, no había algo que te decía de que sea la velocidad máxima es esa. Lo que sí hay son registros. Estos registros son de una estación meteorológica, ¿no? Entonces, esos registros sí los hay. No hay problema. Es como el Cenami, igual creo que se llama allá en Perú, el Cenami. Entonces, acá igual vas, pides los registros y tú haces la estimación. Pero esto ya cambió. Ya hay una normativa, la NB 12.5003, ya hay velocidades, y hay una directriz que es muy similar a la C710, entonces ahora ya se diseña con eso. Pero hace, como te digo, hace años no había, entonces tenías que hacer estas cosas. Ok, gracias Néstor y gracias Mario. Miren, ustedes se están dando cuenta, ¿no? Que el diseño que ellos han hecho, ¿no? La fuerza que, digamos, ha dominado al diseño, la predominante, ha sido, creo que el viento, ¿no? El viento es la que ha diseñado, la que ha sido la fuerza con la cual obedece el diseño de sus elementos estructurales del techo. Nosotros, por ejemplo, tenemos, el viento no es tan crítico en nuestra situación. De nosotros, la situación más crítica es el sismo. Néstor, solo una consulta. Ustedes, al no tener un plano, ¿no? una norma sísmica,
¿Cuál es la sismicidad que tiene, digamos, Potosí? De repente ya tienen algo estimado, ¿no? Nosotros aquí en la ciudad, Perú se rige, por ejemplo, por la sismicidad, eh, por efecto del fenómeno de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, en la cual también se encuentra Bolivia. Y al margen de esa sismicidad, nosotros aquí en la ciudad del Cusco tenemos sismicidad propia por fallas geológicas, ¿no? Se tiene una cantidad aproximadamente de 4 o 5 fallas geológicas, no recuerdo ahorita, pero tenemos una que es bien visible, ¿no? Que está al costado de la ciudad, que es la falla de Tambomachay. Tenemos otra falla, que es una falla de Coricocha, que está a unos 5 o 6 kilómetros de esa falla, que es la que en los últimos, hace un mes hemos tenido un temblor aquí en la ciudad de Cusco, ¿no? Pero no por esas fallas, sino esa falla generalmente nos ha producido los mayores temblores o terremotos que ha tenido esta ciudad. Entonces, el orden de la aceleración del suelo para nosotros, ¿no? Según nuestro reglamento, la E030, que rige la sismicidad para el Perú, y es alrededor de 0.25 G. Y de acuerdo a estudios, ¿no? Que se hacen dentro de las universidades aquí en la ciudad del Cusco, probablemente nuestras fallas geológicas que nosotros tenemos produzcan aceleraciones en el suelo de la ciudad del Cusco al orden de hasta de 0.35 G. No sé si ustedes ya tienen, por ejemplo, o trabajan con qué orden de aceleración. Sé que Bolivia, Perú, ¿no? Perú, perdón, Bolivia, Brasil, están en el medio de la placa sudamericana. Entonces, la sismicidad en esa región es baja, de repente bendecidos, ¿no? Por esa situación, porque vivir una situación de un evento sísmico es complicado, ¿no? Y mucho más si se tiene problemas de autoconstrucción. No sabemos cómo vayan a responder las edificaciones. Néstor, no sé cuál sería, o sea, la sismicidad que ustedes tienen. ¿Qué tal? Sí, ingeniero Elliot, mire, acá en Bolivia, pues sí, estamos retrasados. Solamente hay 2 o 3 estaciones de sensoras de sismo. La principal es en La Paz, cercana a Perú. Tenemos ahí el Observatorio San Calixto, que registra las amenazas sísmicas, y eventualmente, mediante un proceso probabilístico, la guía boliviana de diseño sísmico, que es guía todavía, el observatorio pues lanzó su propio mapa de amenaza sísmica probabilístico para un periodo de 475 años, y ahí en la figura pues notamos las aceleraciones que ellos estiman. Note usted acá en Potosí que tenemos un orden del 14%, o sea, 0,014 G. Entonces no es tan alto, pero estamos muy cerca de 2 zonas. La primera zona es lo que sería la de 22 y 24 G, en lo que es las ciudades de Sucre, Cochabamba y parte de Santa Cruz. Precisamente Cochabamba fue uno de los países, no, mejor dicho, uno de los departamentos, justo ahí entre al medio, justo ahí donde dice 24G, casi justo ahí, hubo un sismo el año 1998-99 de Aikile, el sismo de Aikile, que es muy, muy recordado porque prácticamente destrozó toda la ciudad. Bueno, edificaciones también de adobe, también del pueblito, pero que quedó muy, muy lastimado y hasta ahora no se recupera. Entonces, es considerable el sismo. Ahora, en Potosí, pues note usted que tenemos 0,14 G. Se lo realiza sismo, pero en algunos casos, pues sí nos domina el sismo. En el caso de la edificación, sí nos domina el sismo. En el caso del otro, no tanto, porque es una cubierta. Bueno, ustedes mismos ya saben, ¿no? El viento acá en Potosí tampoco es despreciable, solamente si es que fuese mucho, muy alto. Ahí sí. En Bolivia, particularmente, tenemos mucha actividad sísmica cerca de lo que indica su docente, el ingeniero, porque ya, si ustedes ven ahí la parte roja, esa ya está cercana a lo que es la propia falla, ¿no? Entre Argentina, mejor dicho, entre Chile y Bolivia,
ahí es una zona en la que cada día hay sismos. Bueno, la ventaja, bueno, no sé si la naturaleza es así o la propia condición social en la que nos encontramos, pues casi no hay nadie viviendo en esa zona. No hay lugares, que les digo, no hay construcciones, es una zona, como es casi un desierto, nadie vive ahí. Y las casitas que hay son de un piso, dos, algo mucho, y son cada 50 kilómetros habrá una que otra vivienda. Entonces, no hay mucho problema en esa parte, que es la más afectada. Lamentablemente, eso también nos ocasionó de que no haya gente ahí, pues nos ocasionó la pérdida del mar, pero bueno, ahí en la parte del centro es donde se nota la mayor aceleración sísmica. Y eventualmente, pues se tiene planteado, bueno, con la guía se está pidiendo de que exista ya una parte de lo que es la generación de sensores a las edificaciones grandes, para ya tener en cuenta todo esto cuando venga el sismo, porque como ustedes saben, los sensores funcionan cuando ya hay sismo. O sea, puedes poner tu sensor, pero si no hay sismo no lo puedes calibrar. Entonces, lo estamos armando, se pide eso en la guía de que se los coloque los instrumentos, y ya cuando venga el sismo ya se va a poder calibrar para empezar a tener mejores, ¿qué les digo? Mejores registros. Ahorita tenemos diseñamos con y a punto de que sea un poquito repetitivo. Acá sí se considera sismo, pero eso es 014G en la ciudad de Potosí solamente. Ok, Néstor, gracias. ¿Alguna pregunta más, señores estudiantes? Ana Carolina, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniero. En el caso de la explicación de la construcción del Coliseo Polifuncional Cerrado, nos explicó un poco del uso de la normativa española para la carga de viento. Quería saber cuáles fueron los criterios para utilizar esta normativa, debido a que aquí en Sudamérica también existen otros países que tienen su propia normativa respecto a la carga de viento. ¿Qué tal? Gusto, María. No, en el Coliseo se utilizó la normativa española para la carga viva de mantenimiento. La carga viva de cubierta, la LR, ¿verdad? Esa se utilizó. Para la de viento se utilizó la boliviana, que era muy antigua, que era la de Padrefort. El Padrefort es un documento de diseño de construcciones de madera. Por aquel entonces se utilizaba. La carga de viento según Padrefort es muy similar a la norma peruana de ese tiempo también, donde tienes un mapita, a ver, no sé si les puedo mostrar, lo voy a buscar. Hay un homograma con el cual se diseñaba en aquel entonces, guardado en lo que sería la presentación. Déjenme buscar. Es un homograma que a ustedes les puede parecer similar. Bueno, me lo comentaron eso también de que era similar. No lo tengo ahí. No me lo han hecho con la comparación ni nada, pero el criterio era muy similar en el caso de viento. La normativa española fue más que nada para lo que es carga de mantenimiento. Es que por aquel entonces no había algo que era una carga de mantenimiento. Entonces, comparto. Que ya está bien. Esta, ¿no? Que simplemente presión no es nada más que un factor C por un factor Q, y tenemos el grafiquito para, en función del ángulo, pues definir cuánto es ese valor de C. Ese fue hasta hace a poco, 4 años, la forma en la que se estimaba la carga de viento. Pero es de esto, no era el español. Ahí en viento no nos metemos con el español. Así de mal estamos, de que agarramos nada más de uno y otro lado, pero ya estamos cambiando. Gracias. También quería preguntarle sobre el complejo industrial de alimento de quinoa. En este caso, vi que la construcción de los pórticos estaba arrastrado en un solo sentido. Entonces, ¿habría la posibilidad también de utilizar contrafuertes, o en el diseño estructural era suficiente con que la estructura sea así?
Muy bien, exacto. Si solamente está registrado en el lado del cerramiento. En el otro lado, pues no está. En este caso, faltaría exactamente un sistema que sea, en primer lugar, el sistema que evite la propia, por un lado, el empuje horizontal de fuerzas. En este caso, lo que se ha hecho directamente es repartir la propia inercia de las columnas para que ellas sean las que resisten las propias cargas de viento. No está hecho esto, sí tienen razón, en base a lo que sería un criterio de ponerle contrafuertes por si es una carga en ese sentido. Eso sí, en esta parte no es totalmente abierto. Por una similitud de que el sistema es similar a una nave industrial, esas naves industriales que tenemos es similar y le damos la propia, contemplamos lo que es la propia mampostería para que sea aquella que resista el sistema de fuerzas laterales. Lo contemplamos ahí. De lo contrario, pues sería muy abierto. Gracias. Luis Miguel, ¿alguna pregunta? Ok. Esta construcción es en la ciudad de Uyuni. Sí, es Es, justo ahí. es de donde se parte para el Salar de Uyuni, ¿verdad? Sí, sí, cercano, a 1 hora del Salar de Bienes. Ok, entonces, miren, el Salar de Uyuni, bueno, particularmente lo conozco, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Que aquí de Cusco y de Perú. Uyuni es la misma historia de la ciudad del Cusco, es un lago que ha ido secándose, ¿no? Y Uyuni es hecho o ha sido, ¿no? Por efectos, digamos, del efecto invernadero que se tiene de repente en el mundo. Y en esa zona hay bastante sal, y donde hay sal hay litio. Entonces, la sal es un problema para lo que es el concreto, ¿no? Entonces, por eso que justamente estaba explicando las zonas donde está en contacto con el suelo, que el suelo ahí debe tener bastante sal, ¿no? El recubrimiento del concreto ha sido mayor. ¿No? ¿Y por cuál es por qué debe ser mayor? Debemos proteger al acero. El acero, ¿no es cierto?, es un material altamente corroíble, y cuando entra la corrosión, esto nos va a quitar sección, y todo nuestro diseño estructural está en base a área de acero estructural. Entonces se le debe dar esa protección. No solamente en las zonas costeras, ¿no? Por ejemplo, para nosotros en la ciudad de Lima, toda la ciudad, ¿no? No sé si los jóvenes o ustedes hayan tenido experiencia. Yo particularmente también he vivido en otra ciudad costera fuera del Perú, y se tenían viaductos, ¿no? Para lo que es infraestructura vial, en la cual la salinidad del mar ha afectado mucho a esas construcciones, a esas obras. Entonces, hasta el extremo de ver o de mostrar el acero, ¿no? Y ya si se llega hasta ese extremo, ¿no? Ese es el problema de la sal. Va a entrar, ¿no? Con la humedad, por la porosidad que tiene el concreto. El concreto no es impermeable, es permeable. Entonces va a empezar a destruir al mismo concreto, y va a hacer que se exponga el acero, que es principalmente el elemento que soporta la flexión, ¿no? La flexión, por ejemplo, en esta obra, en este coliseo, ¿no? Está dado por el peso que genera el techo, la cobertura. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las columnas tiendan a abrirse. Y esa resistencia debe ser dada por las columnas, por el momento de inercia de las columnas que tienen. Y esa flexión, sabemos que el concreto no tiene buena resistencia a la flexión, a las tracciones principalmente que producen la flexión. Entonces, el acero es el que asume ese papel.
Entonces, se debe de tener cuidado, ¿no? No sé para qué tiempo de vida esté diseñado, creo que de acuerdo al sismo que tienes, también para 50 años de ocurrencia de sismos, ¿no? Y es el tiempo de vida que debería tener una edificación. Entonces, aquí el sistema estructural que soporta es las columnas que están viendo que tienen mayor momento de inercia, justamente en la dirección, ¿no? O en la dirección menor o más débil de toda la infraestructura. Aquí la inercia de las columnas es netamente por el peso, principalmente de la cobertura. Ok, Néstor, ese yo creo que fue el criterio que ustedes tuvieron para hacer ese diseño. Sí, sí, ahí, por ahí esa fue la estructuración que le hicimos. Sí, tienes razón, ingeniero. Fue Sí, así. correcto. Esa es la estructuración aquí en la China, en Bolivia, donde queramos, ese es el comportamiento estructural, ¿no? Esa es la ventaja de la ingeniería estructural, ¿no? Los procesos constructivos van a variar de acuerdo a las sociedades, las normas van a variar de acuerdo a las sociedades, ¿no? Los límites, porque son experiencias propias de cada sociedad. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Estaré coordinando contigo, ¿no? No sé, te voy a escribir, por favor, para coordinar cuándo va a ser mi clase. Ok, sí, genial. Vamos a coordinar. Eh, por favor, te voy a escribir. No sé cómo estén ustedes. Nosotros aquí estamos ya a un mes, prácticamente a mes y medio de terminar nuestro semestre académico. ¿Ustedes cómo están, por favor, por allá? Ah, vale, mire, estamos, bueno, acá es modular en esta universidad, entonces este semestre es todo hormigón 2 ¿Ya? y al siguiente mes pues vamos a estar con la materia de, si no me equivoco, resistencia de materiales, entonces quizás no podamos confluir en algún temario ya que ustedes ya están terminando. Ok, no sé si en este mes lo podemos hacer la clase. Ya, estaría bien, si fuese Ok. este mes, sí, todavía seguimos con el sistema de ¿Para hormigón. qué fecha podemos de una vez coordinar, por favor? ¿Para qué fecha puede ser? ¿Ya le parece el 26? Justo ahí ya El estaríamos. 26 de este mes, ¿ok? Sí, Esta misma ¿qué día, por favor, esta misma hora. sí, el 26 es viernes también, igual que ahora lo podemos hacer. Ya, ok, ya te voy a escribir, por favor, o me escribes al correo el tema, por favor, para trabajarlo. Ya, ok, perfecto. Ok, Néstor. Ok, muchísimas gracias a nombre de la Universidad Andina del Cusco, a nombre de todos los estudiantes del curso de diseño estructural de edificaciones, ¿no? Te damos las gracias por compartirnos una experiencia. He tenido estudiantes de la ciudad de Bolivia, creo que de la misma universidad, por intercambio, ¿no? Tengo grandes amigos en Bolivia por los posgrados que he realizado, me he conocido en ahí. Conozco la ciudad el país de Bolivia, un país igual, con bastantes problemas sociales que el Perú, pero con una gente, con una sociedad bien amigable, ¿no? Somos países hermanos. Hemos visto que ahora los límites no existen, las fronteras prácticamente se nos han borrado, ¿no? Gracias de repente, pues, demos algo de gracias a la pandemia que nos ha abierto este campo, ¿no? De eliminar fronteras para lo que es la educación. Entonces, estamos ya en un mundo globalizado, como antes se decía, donde no se tiene fronteras para lo que es la educación. Compartir los conocimientos de repente es lo mejor que hemos podido hacer los humanos, ¿no? El conocimiento cada vez debe ir puliéndose más para entender los diferentes comportamientos complejos que la misma naturaleza nos pone. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, se aprende con el golpe, como se dice, y el golpe que nos dio a nosotros, a Perú principalmente, fue el sismo de 2007.
gracias bueno, digámosle gracias, ¿no?, a ese sismo que nosotros hemos cambiado nuestro reglamento sísmico, que antes era de repente muy superficial. Ahora ya tenemos un reglamento más específico, con mayores controles, ¿no? También el estudio del entendimiento de nuestra sismicidad, porque cada país debe hacer eso, entender su sismicidad, es muy diferente. Se está avanzando de mejor forma, se está instrumentando el Perú aquí, ¿no? Se tiene varias estaciones ya. El Cusco y la Universidad Andina ya es parte de una red de instrumentación. En la ciudad del Cusco se tiene como 4 instrumentos para medir lo que son movimientos sísmicos, ¿no? Aparte, también nuestro reglamento ya obliga a edificios de instituciones a tener su propia instrumentación, la cual debe ser anexada a una red, ¿no?, a una red de control de vibraciones en lo que es en suelos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias por mostrarnos, ¿no?, aquí a los jóvenes otra sociedad, ¿no? Y es bueno entender, ver más allá de repente de las paredes que nosotros somos ciudades iguales de los cerros en las cuales vivimos, y y decirles a los chicos que las puertas del mundo están abiertas para ustedes. Siempre les he dicho eso. Así como hoy día hemos tenido una charla desde Bolivia, Potosí, ¿no?, para ustedes y para los chicos de Bolivia, el mundo está abierto para hacer las maestrías y los doctorados, que sigan ustedes entendiendo lo que es la ingeniería civil. El conocimiento que nosotros tenemos hasta ahorita es bien pequeño. Cuando ustedes hagan posgrados, van a ver, ¿no?, otro mundo de lo que es el conocimiento de ingeniería civil. Gracias por todo. Estamos en contacto, Néstor. Y como dirían aquí, ¿no?, Alimpuncha y Cancunapa, o sea, buen día para ustedes. Yo sé que ustedes también por ahí hablan un poco de quechua. He hablado quechua con algunos chicos en Uyuni, y es agradable estar en una ciudad tan amigable como es Bolivia también. Bolivia, La Paz, conozco La Paz, conozco Santa Cruz, Cochabamba, ¿ok? Y al igual que nosotros, ustedes también tienen unas bebidas, que es el Singani, que es las comidas que son agradables, ¿no? Cada localidad, cada poblado tiene lo suyo. Entonces, seamos orgullosos de donde somos. ¿Ok? Gracias. Eso es todo de mi parte, Néstor. No sé si quieres decir algunas palabras más. Bien, no, yo agradecido por todos ustedes. Este es un grupo numeroso. Los estudiantes que están en la materia no somos tantos, pero les agradezco a todos su participación. En principal a usted, ingeniero, por haber sido abierto y habernos también dado una complementación al tema que se ha visto. Estamos con las puertas abiertas para cualquiera de ustedes. Siempre lo hacemos, los lazos de hermandad nunca se cortan, mucho más ahora en los tiempos en los que estamos, gracias a la globalización, nos ha permitido, como ya decía su docente, poder escucharles. Me han agradado cada una de las preguntas que ustedes han hecho. Todas esas son más que nada muy importantes para mí. Me ayudan a saber que precisamente pues he escuchado, he entendido y he visto que tienen las buenas preguntas son notorias ante un buen nivel en el que se encuentran. Eso gracias a sus docentes. Entonces, más que nada, éxitos a todos ustedes y gracias nuevamente al ingeniero y a todos los participantes. Nos veríamos quizás en la próxima sesión, lo vamos a coordinar y nuevamente cualquier duda o consulta también pueden hacerlas llegar a lo que sería, pues lo encuentran por Facebook y demás, y sepan de que también acá tienen las puertas abiertas tanto por mi persona como la universidad, ¿no? Quizás no haya un buen tiempo lo que sea intercambio, pero estas experiencias nos van a ayudar a seguir adelante. Ingeniero, un placer. A todos ustedes, gracias y nos veríamos en la próxima sesión.
Ok, gracias. Gracias a todo, un saludo a toda la sociedad boliviana. Gracias.